Bueno, entonces miren, lo que podemos hacer es irlo leyendo. Entonces, un láser de dióxido de carbono emite una onda electromagnética sinusoidal que viaja en un vacío en la dirección X negativa. La longitud de onda es de 10.6 micrómetros y el campo eléctrico E es paralelo al eje de las zetas. Con una magnitud máxima de 1.5 megavolts por metro. Escriba las ecuaciones vectoriales de E y B en función del tiempo y la posición. ¿Ok? Entonces es un problema parecido al que veíamos en el ejemplo hace un momentito. Es un problema muy importante porque para todo lo que vamos a ver es muy importante poder identificar quién es el campo eléctrico y quién es el campo magnético en una onda electromagnética. Bueno, entonces vamos a hacerlo. Entonces dice, en primer lugar, la longitud de onda es de 10.6 micrómetros. O sea que quiere decir que la longitud de onda es 10.6 micrómetros, o sea, es 10.6 por 10 por 10 a la menos 6 metros. Y entonces ustedes me pueden decir cuál es el vector de onda acá, ¿no? A ver, ¿quién me puede decir cómo calculo el vector de onda acá? Si tengo la longitud de onda. 2pi entre la longitud. 2pi entre la longitud de onda. Muy bien. Entonces, a ver, ¿quién me ayuda calculando el vector de onda en ese caso? Es igual a Ujú. 592.75 Ajá. por 10 a la 3. Por 10 a la 3. ¿Y en qué unidades estaría esto? Ahí es. A ver, de aquí se ve, ¿no? Sí, radianes sobre metro. Radianes sobre metro, exactamente. O 1 sobre metro también, ¿no? Sería correcto. Ok, bueno, entonces dice, el campo eléctrico es paralelo al eje de las zetas, con una magnitud máxima de 1.5 megavolts por metro. Entonces, a ver, en primer lugar, vamos a decidir quién es E1, quién es E2 y quién es E3, ¿ok? Y ahorita nos vamos con la magnitud del campo eléctrico. Entonces, E1, que es la dirección del campo eléctrico, ¿en qué dirección está? Acá, Bueno, a ver tú, dime, perdón, es que hablé al mismo tiempo. paralelo a ese acá, ¿no? Exactamente. Entonces, C1 es K. Ahora, eso ya lo vimos. Escriba, emite una onda electromagnética sinusoidal que viaja en un vacío en la dirección X negativa. Entonces, E3, ¿a qué es igual? Menos sí. Menos I, exactamente. Bueno, entonces ahora uno puede hacer, bueno, I cruz J igual a K. Entonces yo necesito más bien K cruz I igual a J. Este tampoco me sirve porque yo necesito que algo que me dé I, ¿no? Entonces más bien tengo J cruz K que me da I, pero yo no quiero que me dé I, yo quiero que me dé menos I. Entonces es K cruz J, en lugar de J cruz K, me da menos I. Entonces, ¿quién es E2? Sería J. Sería J, exactamente. Y entonces, E1 cruz E2 me da E3, que es menos I. Entonces ya tengo las direcciones de los tres campos. El campo eléctrico, el campo magnético y tengo la dirección de propagación, o sea, tengo la dirección del vector de Poynting. ¿Ok? Bueno, entonces entonces este, bueno, entonces, lo que tenemos que hacer ahora es, pues, a ver, ¿quién me puede decir quién es E0 en este caso?
Porque tengo que escribir el campo eléctrico y el campo magnético. Entonces necesito todo, ¿no? Necesito la K, necesito la omega, necesito... Ajá, entonces necesito E0 y necesito B0. Entonces, ¿quién es? 1.5, ¿no? 1.5. 1.5. Si quieren lo ponemos así, 1.5 por 10 a la 6 volts sobre metro. Y a ver, ¿quién me puede decir cómo calculo la B0? Se divide entre C. E0 sobre C. Muy bien. Entonces esto sería 1.5 por 10 a la 6 volts sobre metro entre la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Aparte me dice que está en el vacío, ¿no? Entonces esta es la velocidad de la luz en el vacío. Si estuviera en algún medio dieléctrico o magnético, pues entonces habría que calcular la velocidad en ese medio por medio de la fórmula que vimos en clases pasadas, que era esta de aquí, ¿no? Entonces, de ahí salía esto. Bueno, ¿quién me puede decir cuánto da esto? 5 por 10 a la menos 3 teslas. Eso, entonces esto es 5 por 10 a la menos 3 teslas y ahí está. Ok. Bueno, entonces ahora vamos a escribir, me falta una cosa más, ¿verdad? Para escribir el campo eléctrico. ¿Qué me falta? Frecuencia angular. La frecuencia angular. ¿Y esa de dónde la saco? ¿Cómo la puedo calcular? A partir del campo magnético. A ver, ¿cómo? O es, no es cierto, no, falso. Ajá. Creo que ese es tiempo. No. Con la K y la velocidad de la luz. Exactamente. A ver, ¿cómo sería entonces la fórmula? La velocidad de la luz por K. Eso, C por K, ¿verdad? Y acuérdense que yo no me acuerdo en qué forma la había deducido, creo que yo tenía omega sobre K igual a C. Bueno, pero aquí esta ya quedó perfecta como la necesito, ¿no? Entonces 3 por 10 a la 3 metros sobre segundo, que multiplica a la K, que quedamos que era 500... Es 3 por 10 a la 8, ¿no, profesor? 3 por 10 a la 8, perdón, sí. Sí, no, imagínate. A ver, déjame. Me quedó horrible ahí. 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo por 592.75 por 10 a la 3 radianes sobre segundo, ¿no? Radianes sobre metro, perdón. Radianes sobre metro. Bueno, ¿y esto cuánto me da? 1.78 por 10 a la 14. 1.78 por 10 a la 14 radianes sobre segundo. Ok. Bueno, entonces, a ver, vamos a sacarle jugo a este problema. Bueno, primero vamos a contestar lo que nos piden y luego vamos a sacarle jugo. Entonces, no, sí, ok. Entonces, vamos a escribir el campo eléctrico. Entonces, el campo eléctrico, que depende de X y de T, porque el campo eléctrico, acuérdense que en el problema decía que esta onda electromagnética se propaga en la dirección de, se propaga en la dirección de X negativa, ¿no? Entonces, se propaga viaja en un vacío en la dirección X negativa, ¿no? Aquí dice eso. Ok. Entonces, eso quiere decir que tengo que escribir el campo eléctrico como función de la X, ¿no? Bueno, entonces, a ver, ¿qué número tengo que poner aquí adelante? ¿Qué tengo que poner aquí para escribir el campo eléctrico en su forma completita? E0, que era 1.5. 1.5 por 10 a la 6 volts sobre metro. Y ahora va E1, ¿verdad?
¿Y E1 quién era? Menos I. No, a ver. Ah, no, K, perdón. Ah, ¿verdad? Menos I es la dirección de propagación, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿y ahora quién queda aquí? ¿Qué tengo que poner aquí? ¿Qué seguiría, pues, para escribir todo el campo La eléctrico? función. La seno, función coseno. coseno. Ahora sigue la K, ¿no? La K es 592. No sé si les parece que, bueno, 500, vamos a ponerlo completo, 592, punto 75 por 10 a la 3. Entonces, 592.75 por 10 a la 3 radianes sobre segundo. ¿Y aquí qué tengo que poner? X. X. O punto R. Bueno, y ahora sigue la omega, ¿no? Entonces, omega es, habíamos dicho que era 1.78 por 10 a la 14, entonces 1.78 por 10 a la 14 radianes sobre segundo por el tiempo, ¿no? Bueno, y ahora la pregunta es, ¿qué signo tengo que poner aquí? ¿Positivo o negativo? Si pongo signo negativo, esta onda se va a propagar hacia la derecha. O sea, se va a propagar hacia las X positivas. Pero no es el caso, ¿verdad? Esta se propaga hacia las X negativas. Entonces aquí va un signo más. Y ya tengo el campo eléctrico. Bueno, ahora de la pregunta que hacía Brandon sobre el problema 32.5, ustedes aquí podrían haber hecho también 1.5 por 10 a la 6 volts sobre metro por K, y aquí en lugar del coseno podrían haber puesto el seno de 592.75 por 10 a la 3 radianes sobre segundo por X más 1.78 por 10 a la 14 radianes sobre segundo por el tiempo. Y esta respuesta hubiera sido correcta también. La única diferencia que hay entre estas dos respuestas es el momento en el que están tomadas en cuenta. En un caso, la primera, la onda electromagnética es así, y en la segunda es así. Bueno, me quedó medio mal el dibujo porque esta de aquí debería haber quedado justo en medio. Entonces, esta es la primera solución y esta es la segunda solución. Entonces, la única diferencia que tienen es que una está más adelantada que la otra. Entonces, no son exactamente la misma expresión matemática, ¿no? Son expresiones matemáticas diferentes. Pero ambas representan a la misma onda electromagnética propagándose en la misma dirección. Bueno, ahora el campo magnético. ¿Cuál es el campo magnético? Sí. No te oí nada, ¿eh? Como que se cortó y no te oí. 5 por 10 a la menos 3 teslas. Ah, ok. Gracias. 5 por 10 a la menos 3 teslas. ¿Y aquí qué va? J. J, ¿verdad? Entonces, si para el campo eléctrico puse esta solución, entonces aquí abajo tengo que poner la misma, ¿verdad? Entonces, aquí me faltaron un chorro de cosas, ¿no? Me faltaron, pero un montón de cosas. A ver. Entonces aquí es radián sobre metro. A ver, aquí era radián sobre metro, ¿no? Y aquí también. Radián sobre metro por X más 1.78
por 10 a la 14 radianes sobre segundo por el tiempo. ¿Ok? Entonces, a esta de aquí, a esta solución de aquí le corresponde esta. Pero si alguien hubiera querido escribirlo en términos del seno, hubiera estado bien también, ¿no? Entonces, b de x, t también lo podrían haber escrito como 5 por 10 a la menos 3 teslas por j por el seno de 500, y lo mismo, ¿no? Bueno, entonces las dos alternativas están bien. Recuerden, la única diferencia entre una y la otra es que una está recorrida pi medios con respecto a la otra. Bueno, entonces, digo, pues en principio el problema ya se terminó aquí, porque ya calculé, pues ya escribí las ecuaciones vectoriales del campo eléctrico y el campo magnético en función del tiempo y la posición, ¿ok? Entonces ya acabé el problema. Pero ahora me gustaría hacer otra cosa con este mismo resultado. Me gustaría calcular el vector de Poynting. Entonces, vamos a calcular el vector de Poynting. Entonces, el vector de Poynting se calcula, acuérdense, como E cruz H, ¿ok? Y recuerden siempre que D es igual a epsilon por E, y en este caso es epsilon 0 por E, porque estoy en el vacío, ¿no? Y el campo magnético es igual a mu por H. Entonces, esto lo puedo escribir como E cruz B sobre mu, ¿ok? Y entonces ya tengo el vector de Poynting. Entonces, vamos a calcular el vector de Poynting. Entonces, me voy a llevar esto para la siguiente hoja. Y calculamos el vector de Poynting aquí. Entonces, esto es igual a, entonces, a ver, ¿quién me puede decir cuánto da todo esto de todo lo que vimos en la hoja anterior? A ver, entonces, primero tendría que multiplicar este número por este número, ¿verdad? Porque tengo bueno, porque pues es un producto cruz, ¿no? Entonces los escalares se multiplican. Entonces aquí me queda 4.5 por 10. Ay, ya se me olvidó. ¿Qué tenía aquí? Era por 10 a la 6 y por 10 a la menos 3. Entonces es por 10 a la 3 Tesla por volt sobre metro. ¿Ok? Y vamos a dejar la parte de la solución. Bueno, aquí obviamente tengo que poner mu 0. Y aquí va el coseno de, y pues olvídense por un momento de las constantes, esas ya las tenemos en la hoja anterior, entonces no necesito volver a escribirlas, y lo que tengo es esto. Coseno al cuadrado, porque aquí tengo coseno y aquí tengo coseno también, ¿no? Entonces, coseno al cuadrado en ese caso. Muy bien, entonces ya tengo esto. ¿Qué me falta? A ver, ¿qué detalle me falta aquí? El vector unitario. El vector unitario. ¿En qué dirección iría? Creo que era menos i. Menos i, exactamente. Porque se propaga en la dirección de las menos x. Bueno. Y ¿cuál es
¿cómo me falta hacer la división entre la permeabilidad del vacío? ¿Quién se acuerda de cuánto valía la permeabilidad? A ver, la permeabilidad es un número muy simple porque, a ver, vamos a escribir este de aquí arriba, es 4.5 por 10 a la 3 teslas por volt sobre metro entre μ0. Y μ0, curiosamente, hasta donde se sabe hoy en día es 4pi por 10 a la menos 7. Por 10 a la menos 7 y... ¡Ay, qué feo! 7. Por 10 a la menos 7 y pues se puede poner en muchas unidades diferentes, pero Tesla Tesla por metro por ampera a la menos 1. Tesla por amper por metro a la menos 1. No, Tesla por metro por amper a la menos 1. ¿Ok? Y aquí otra vez coseno al cuadrado de K por X menos omega T. Bueno, entonces, esta es la potencia que tiene esta onda electromagnética. Ahora, pues aquí tengo un signo menos y aquí tengo la I. Bueno, entonces, a ver, ¿quién me puede calcular todo esto de aquí? Para ya tener un número redondo. Con esos datos da 3.58 por 10 a la 9. Por 10 a la 9. Y a ver qué unidades habría aquí. A ver, ¿qué unidades debería haber aquí? Unidades de energía. ¿Unidades de energía nada más? No, a ver, un poquito más complicado. Joule sobre segundo, ¿no? A ver, casi, pero no. Sobre segundo sobre metro cuadrado. Eso, joule sobre segundo sobre metro cuadrado, porque esto me da cuánta energía por segundo y por metro cuadrado está emitiendo el láser ese o la fuente luminosa que es un láser este de aquí, ¿no? Bueno, entonces esto debería estar en estas unidades. Analícenlo y van a ver que sí está en esas unidades. Aquí arriba tienen Tesla, ¿no? Aquí abajo tienen Tesla. Entonces, Tesla y Tesla se cancelan y entonces me queda volt por amper sobre metro cuadrado. Con este volt, con este metro y con este amper de aquí. Volt es joule sobre coulomb. Amper es coulomb sobre segundo. Y tengo metro cuadrado. Entonces, este y este se cancelan. Y esto me da joule por segundo metro cuadrado. ¿Ok? Entonces, tiene las unidades correctas. Bueno, y si yo les pidiera el vector de Poynting medio, ¿ese a qué sería igual? ¿Qué tendrían que hacer? Acuérdense que el vector de Poynting medio es esta misma cantidad de aquí, pero promediada, ¿no? Y si lo recuerdan, daba lo mismo que el vector de Poynting, pero dividido entre 2. Entonces es menos 3.58 por 10 a la 9 watts sobre metro cuadrado. Y todo esto dividido entre 2. Y esto por I, ¿ok? Esta función obviamente ya no aparece porque es la función que se promediaba en el tiempo. Bueno, ¿cuánto da eso? Nada más para que tengamos el numerito. 1.79 por 10 a la 9.
1.79 por 10 a la 9. El menos, ese sigue estando ahí. Watts sobre metro cuadrado por I. ¿Ok? Bueno, y yo quiero agregarle una pregunta más a este ejercicio, que es, ¿cuál sería? Vamos a suponer que ese es un láser, ¿no? Bueno, no hay que suponerlo porque es lo que decía el problema, ¿no? El problema decía que es un láser de dióxido de carbono. Entonces, ahora quiero que me digan si ese láser tiene un punto, o sea, creo que hasta en español se le dice el spot del láser, o sea, que quiere decir que pues el láser va así, ¿no? Y entonces el tamaño del punto del láser tiene un diámetro de 1 milímetro. Entonces la pregunta es, ¿de cuántos watts es ese láser? Entonces, a ver, ¿quién me puede decir cómo calculó eso? ¿Cómo puedo? O sea, lo que estoy diciendo es, si el punto del láser es 1 milímetro, entonces, ¿qué potencia tiene el láser? O sea, Hay que ¿cuántos? calcular el área, ¿no? Multiplicar por su área, ¿no? Exactamente. Entonces, para calcular la intensidad del láser, o sea, lo que uno tiene que hacer de manera general es S punto N por el diferencial de superficie sobre la superficie sobre la que cae el láser. Nada más que en este caso, el láser, o sea, en este caso, la S0 por menos I, ¿verdad? Es el vector, no, ese es el vector por el que, o sea, en este caso, el vector de Poynting es S0 por menos I, porque S0 es igual a este numerito que ustedes me calcularon hace un momento, el 1.79 por 10 a la 9, ¿no? Watts sobre metro cuadrado. Entonces aquí tenemos 1.79 por 10 a la 9 watts sobre metro cuadrado. Entonces lo puedo escribir de esta manera, el vector de Poynting al medio, ¿no? Porque recuerden que decíamos que este tipo de cálculos así de potencia media se hacen con el valor medio, porque uno no puede medir de manera exacta cuánto mide uno no puede medir en tiempo real la potencia. Bueno, entonces el vector del detector, o sea, si el láser va en la dirección, imagínense que este es el eje de las X, entonces el láser se está propagando en esta dirección, entonces eso quiere decir que el detector está de este lado y que su vector normal de superficie está en la dirección menos I. Entonces, eso quiere decir que aquí tengo que poner punto menos I por el diferencial de superficie. Esta cosa de aquí es una constante, entonces sale de la integral. Entonces, aquí tienen menos I, punto menos I es 1 por el diferencial de superficie. Y entonces, pues esto me da S0 por la superficie. Si quieren, vamos a llamarla área para que no se confunda con la S. Entonces tengo 1.79 por 10 a la 9 watts sobre metro cuadrado por la superficie, que es pi por el radio al cuadrado, ¿no? Entonces es pi por d al cuadrado sobre 2 al cuadrado. Y entonces ustedes ya me dicen cuánto da eso. $44.75.
44.75. Por 10 Ajá. a las 7. A las 7. Híjole, ¿sí? A mí me salió Sí. otra cosa. A ver, ¿qué te dio? Es que esto me parece muy grande para... ¿Sí Me te acordaste dio del pi y de elevar al cuadrado y de dividir entre 4? Ay, el pi. Ajá. A ver, 1.41 por 10 a la 3. 1.41 por 10 a la 3. ¿Qué? ¿En qué watts, exactamente? O sea que este es un láser de ¿cuántos watts? 1400. O sea, es un láser de 1400 watts, pues. ¿Qué dirían ustedes? ¿Que es un láser potente o que no es un láser muy potente? Pues es tremendo láser, ¿no? Los láseres de los apuntadores, ¿como de cuántos son? Ni idea. Miliwatts, ¿no? Ok. Entonces, este de aquí es 6 órdenes de magnitud más grande. Bueno, estoy diciendo que el spot es de 1 milímetro, o sea que es un spot muy chiquito. En realidad yo creo que el de un láser como ese debe ser un poco más grande, pero bueno, es solo un ejercicio. Oigan, y la última pregunta sobre este problema sería, ¿de qué color es ese láser? ¿Cómo puedo averiguar de qué color es ese láser con los datos que tengo aquí? Con su número de, digo, su longitud de onda o su Podría frecuencia. ser con la longitud de onda o podría ser con la frecuencia, ¿no? Entonces, a ver, ¿por qué no calculamos la frecuencia, que no la hemos calculado? Pues acuérdense, la frecuencia es, ¿cómo la puedo calcular? Es como 1 entre t, ¿no? Y t es 2pi sobre omega, entonces esto es omega sobre 2pi. Entonces, ¿y omega cuánto era? Omega es 1.78 por 10 a la 14 radianes sobre segundo. Entonces es 1.78 por 10 a la 14 radianes sobre segundo entre 2pi. Entonces esto les da. Y ahorita checamos con la longitud de onda y la 2.8 por 10 a la 13. 2.8 por 10 a la 13 Hertz, ¿no? Acuérdense, en realidad las unidades de la F y de la omega son las mismas unidades, pero la F se suele dar en Hertz y la omega se suele dar en radianes sobre segundo. Es una costumbre nada más. Y es una costumbre que viene de que la omega en realidad siempre nos la vamos a encontrar adentro de una función seno o coseno, o generalmente nos la vamos a encontrar adentro de una función seno o coseno. Bueno, entonces 2.8 por 10 a la 13 es la frecuencia y la longitud de onda, habíamos visto que era 10 por 10 a la menos 6 metros, ¿no? Esa estaba dada desde el principio, ¿no? Entonces, ¿cómo checo de qué color es esa onda? Pues así, ¿no? Entonces, 10, ¿cuánto habíamos dicho? ¿Que era la longitud de onda? 10.6 por 10 a la menos 6. Entonces es 10.6 por 10 a la menos 6. Entonces, puedo meter, de hecho, podemos dividir esto entre 3. Entonces es, para que me queden nanómetros, ¿no? A ver si no está por aquí. Entonces lo divido entre 3. Lo multiplico, perdón, por 3. Entonces me queda 10,6100 por 10 a la menos 9, ¿no? Entonces sería 10,600 por 10 a la menos 9. Entonces, ¿está en el visible o en qué está?
¿O dónde está esta? Puede que esté en infrarrojo, ¿no? Ubicamos. Exactamente. Acuérdense que la longitud de onda está por 10 a la menos 6. Aquí dice que 10 a la menos 6 es infrarrojo. Entonces, como que pues tiene que estar en el infrarrojo porque está en 10 a la menos 6, ¿no? O sea que aquí, acuérdense, aquí está el infrarrojo. Y a ver, vamos a checar la frecuencia. ¿La frecuencia en qué estaba? ¿De qué orden era? De 10 a las 13, ¿no? A la 13. Entonces quiere decir que más o menos anda por acá, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el veredicto? ¿Cuál es el color de ese láser? Pues sí, sería infrarrojo. Sería infrarrojo, exactamente. Bueno, entonces es un láser infrarrojo. Entonces vamos a ponerlo por aquí. Entonces podemos poner que como lambda es del orden de por 10 a la menos 6 metros, entonces es infrarrojo, ¿no? Y la frecuencia es del orden de por 10 a la menos 3, a la 13, a la 13 Hertz, entonces se confirma que es infrarrojo, ¿no? Muy bien, entonces vamos a dejar ese ejemplo hasta ahí y